Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior mencionábamos la situación de cómo se invierten los términos del bien y del mal, de lo bueno y lo malo, dependiendo de las posiciones sociales en las que nos encontremos y cómo de alguna u otra manera hay un cambio de estos valores dependiendo de la situación de cada uno de los sujetos que lo juzga. En este capítulo vamos a comenzar el inciso 2, el lenguaje como la realidad del extrañamiento y de la cultura. Este desaparecer es, por tanto, en sí mismo, de un modo inmediato, su permanecer. Es su propio saber de sí, y es su saber de sí como de uno que ha pasado a otro sí mismo, que ha sido escuchado y que es universal. De algún modo llegamos al lenguaje después de hablar de lo bueno y lo malo, pero ¿cómo estamos dando estos saltos tan extraños? Bueno, me parece que el cambio aquí no es del todo tan extraño, sino que estamos hablando de relaciones sociales que se han tornado desiguales en el momento en el que salimos de la época clásica. Según en la época clásica había igualdad, era perfecto, ¿no? Hegel tiene como idealizado ese momento de los griegos y demás. Pero transitamos ahora hacia una nueva etapa de producción, incluso de manera de vivir, de socialidad, que impone relaciones desiguales, ¿no? Donde hay un amo, esclavos, o un rey y siervos o vasallos, como lo estábamos viendo la vez pasada. Hay una autoridad y hay ciudadanos que están por debajo que tienen que agruparse en esta socialidad y someterse a esa autoridad. Ahora, aquí el tema del lenguaje me parece que no es más que expresión de esas relaciones sociales. Pero bueno, acá precisamente como el tema es cultura, la expresión de la cultura consiste en este extrañamiento. Y el extrañamiento radica en el hecho de que hay un desdoblamiento de la propia individualidad en el momento en el que el lenguaje refleja este tipo de relaciones sociales, porque en el lenguaje está de fondo la relación social que media entre nosotros. Y me parece que por eso el lenguaje como que ayuda a descubrir la individualidad a partir de cómo yo me relaciono con los demás. En el momento en el que uno está constantemente diciendo, sí señor, discúlpeme usted y demás, el lenguaje como que está denotando este grado total de servilismo que tenemos hacia el otro. Como que hay un tipo de sometimiento ya explícito en el lenguaje que nosotros podemos estar manejando, porque siempre tiende a manifestar las relaciones sociales que están de fondo en nuestros sistemas económicos y demás. Dicho de otra manera, y de manera a lo mejor más sencilla, el lenguaje no es inocente en la medida en que está reflejando las desigualdades sociales que se encuentran en el momento actual. Como aquí en México que decimos mande en vez de qué. Pone como la autoridad así como siempre arriba, pero uno también de una manera bastante servil, que a cualquier autoridad medianamente intelectual se le diga, oiga maestro, ¿no? Pero ya también con Sí. este tono de servilismo que está detrás, que por decirlo, ejemplo, en el caso de Borges, de repente llega a México y le llama mucho la atención que todo el mundo le dijera, oiga maestro Borges, ¿no? Cuando en otro lugar le decían, oye Borges, y ya él contestaba, pero dependiendo también toda esta idiosincrasia que hay detrás y que se manifiesta a través del lenguaje. O en las empresas que todos somos licenciados y no le hables de forma impersonal al jefe porque, es el contador, el ingeniero. Por supuesto, sí, y mucha razón. Ahorita lo que dices, dos ejemplos y obviamente no digo nombres, pero sucede mucho en las empresas que luego le dicen licenciado a quien no lo es. Pero Exacto. por el puesto de autoridad, luego le dicen más licenciado a quien realmente es licenciado, pero se encuentra subordinado, pero que responde a esta situación no social que hay de fondo. Y por otro lado,
Alguien me decía, un colega en otra institución y demás, me decía, no, pues yo cuando trato con los doctores o con los profesores, yo siempre les hablo de tú, dice, porque si no se te sube. Y es cierto, o sea, cuando tú tratas con usted y demás, sí hay como que ya el lenguaje ya está poniendo como este tipo de barreras, ¿no? Que se encuentran cultural, pero también que representan cierto grado de realidad, ¿no? Es una manera muy interesante de analizar el lenguaje a partir de las condiciones sociales que está reproduciendo desde sí mismo, desde lo que se está hablando, desde cómo yo sujeto hablo y me expreso de los demás y delante de los demás y ellos a su vez me escuchan y pues es esta como retroalimentación constante. El espíritu es, pues, el término medio que presupone aquellos extremos y es engendrado por el ser allí de ellos, pero también el todo espiritual que irrumpe entre los extremos, que se desdobla en ellos y que solo mediante este contacto engendra a cada uno de ellos como un todo en su principio. Estábamos hablando todavía de la decisión entre lo que es la autoridad y los ciudadanos. Porque dice que ahí encuentra su unidad, o sea, yo lo entendí al inicio del párrafo como que en el lenguaje vamos encontrando esta unidad nuevamente entre los sujetos. Sí, porque, o sea, si se supone que habíamos salido de la sustancia ética, nuevamente de los griegos, y se separan cada quien y demás, incluso allí el espíritu es espíritu, pero es un espíritu que no tiene conciencia de sí mismo. El espíritu que está autoalienado, pero que ahorita todavía lo está hasta el momento en el que nosotros nos damos cuenta del lenguaje, porque a través del lenguaje nosotros podemos explicitarnos qué es lo que está pasando precisamente en las condiciones sociales y hablar incluso de esta separación tajante que existe entre unos y otros, entre los dos extremos. Dicho de otra manera, que solamente podemos salvar esta brecha a través del lenguaje y a través de ese lenguaje como que entra, que es la puerta de entrada de lo espiritual o se cumple lo espiritual y empieza a tomar conciencia de sí. Ahora sí la amiga ya se está dando cuenta. Claro, y fíjate qué curioso que la amiga se da cuenta cuando es capaz de verbalizarlo, porque el lenguaje juega un papel tremendamente importante en el hecho de cuando uno puede transitar a algo más, ¿no? Por decirlo, en el caso de la terapia prácticamente es lingüística. En la medida en que tú eres capaz de decir tu problema, de explicitarlo con palabras, ya hay un grado de comprensión de lo que te está pasando. Dicho de otra manera, es el modo en el cual tú puedes empezar a sanar toda vez que seas capaz de verbalizarlo. Pero a mí me sigue sin quedar claro cómo llegamos aquí, si estábamos hablando de el estado y la riqueza como lo bueno y lo malo y darnos cuenta de que de que lo bueno es bueno solo para mí y lo malo es malo solo para mí y todavía no entiendo cómo llegamos a las relaciones entre dos personas. Bueno, es que no son propiamente dos personas, sino ya también lo que estábamos diciendo como en la Edad Media, ¿verdad? En donde hay un rey y hay unos siervos. Ahora, los siervos, ¿cómo se relacionan con el rey? Precisamente a través de esta... pues decíamos del consejo la vez pasada, que eso también se nos olvidó mencionar, pero es a través del lenguaje, o sea, el lenguaje es la realidad de la economía, de las relaciones sociales que se encuentran en las distintas maneras de vivir en el mundo. Pero es su expresión más real, el lenguaje, en la cultura. Te he dicho de otra manera, tú quieres conocer la cultura de alguien, pues ve a través de su lenguaje. Y ya desde ahí podemos ver las tremendas diferencias que existen entre la cultura china, con la cultura árabe, con la cultura mexica, con la cultura occidental, porque los códigos, las palabras, la manera de escribir, todo es radicalmente distinto. Pero detrás de todo ello también hay un reflejo idiosincrático de cada uno de estos grupos, de cada una de estas historias. Mediante el lenguaje vemos cómo se relacionan las conciencias nobles, las conciencias viles y las conciencias en general. Sí. La unidad del concepto en el que reside aún el poder del Estado y al que ha llegado purificándose la conciencia deviene real en este momento mediador, cuyo ser allí simple como término medio es el lenguaje,
¿En dónde radica el ámbito de la obediencia? Bueno, en una ley. El Estado o la autoridad te pone una ley, pero esa ley se expresa. La ley no es ley nada más así porque esté volando, sino que toda ley es expresada a través de un mandato y este mandato se dice y se vuelve imperativo. Y yo te digo, haz esto y tú dices, sí, señor, yo hago tal cosa. Por muy así como descriptivo que sea la situación, cómo se lleva a cabo esta cuestión de la obediencia y de la autoridad y del obedecer y del ser servil y demás, si no es a través del lenguaje. Pero obviamente que este lenguaje es un lenguaje que aunque nos percatamos de él, todavía no está purificado precisamente porque todavía el siervo sigue siendo siervo y no es capaz como de decir, no solamente yo debo de obedecer a la ley, sino que yo debo de estar por encima de eso e incluso crear esa misma ley. Es como tratar de empoderar, vamos, a estos ciudadanos o estos siervos que solamente lo único que saben es obedecer a la autoridad, al Estado, al rey, etcétera, etcétera. O sea, hay un desdoblamiento porque ya la conciencia se da cuenta de que sí hay un diálogo, pero ese diálogo no es en condiciones de igualdad. Claro, de hecho, más que diálogo es un monólogo, porque la Te habla el dice, Estado y tú dices, sí, señor. No hay feedback, no hay retroalimentación, sino todo lo que diga, eso debe de ser. No existe un pero que valga, ¿no? Porque el pero ya está, es oponerte a la voluntad de aquel. Ya, y por eso la importancia de expresar las leyes en canales adecuados. Pero no solamente eso, sino que también el ciudadano tenga el poder de decisión. O sea, que vaya más allá de ser siervo y diga, bueno, es que por el bien de todos, lo conveniente es hacer esto, ¿no? Quedarme en casa. Ajá, en el caso, nuestro caso arquetípico dada nuestra situación. Lo ideal, y ahí precisamente radica la situación, no solamente es que sea algo unilateral y que el Estado te mande esto, sino que uno sea capaz de interiorizarlo en el sentido de darnos cuenta que eso puede ser lo más conveniente para todos, ¿sí? Entonces ya no hay autoridad que valga porque yo mismo estoy consciente de que eso es lo que se debe de hacer. Y para mí y para todos los demás, con sus salvedades que ya hemos mencionado, ¿no? Pero el chiste es no solamente obedecer por obedecer. Ese es burdamente el presupuesto de la anarquía, ¿no? O sea, que no es necesario el gobierno porque cada quien debe saber lo que tiene que hacer. Yo diría que es de la ética kantiana, pero sí. Ahora, ¿por qué? Porque la noción de autonomía consiste en hacerse leyes de uno mismo, o sea, ¿cómo yo voy a obedecer algo? Pues hasta que yo sea capaz de ponerme esa ley y poder seguirla. Porque de otra manera yo estoy regresando a siempre obedecerle a alguien más. La ilustración no es más que la salida de la autoculpable minoría de edad. Y la minoría de edad es cuando yo estoy esperando que el maestro, que el cura, que el gobierno me diga lo que se supone que tenga yo que hacer. No, yo soy el que se tiene que poner leyes a sí mismo. No es una obediencia a la autoridad sin más, irreflexiva y obediente. No, es que yo soy capaz de ponerme esas leyes y seguirlas en consecuencia, sin que nadie me tenga que poner un obstáculo. Por eso esta situación de que pidamos mucho al Estado en esta situación, en la del coronavirus y demás, pues también resulta como de un retroceso, ¿no? De que estamos pidiendo que entre la fuerza militar y demás, pues también es un poco inconveniente. Como esta reportera que le hicieron su sticker de ¿cuándo y cómo nos van a reprimir? Claro, incluso con la misma gente que yo creo, esta es una cuestión psicológico-social muy fuerte, el hecho de decir que de alguna u otra manera algo interno en mucha gente como que pide el autoritarismo casi a gritos, pudiéramos decirlo así, porque es incapaz de gobernarse por sí misma y decir, bueno, lo más conveniente para todos es esto y punto, ¿no? Allende a mi propia satisfacción. Pero sí hay como cierto carácter ahí, como dijera el término facho, ¿no? Así como que busca la autoridad todavía, pero bueno, yo creo que también ahí es una cuestión tenemos todos que educarnos más como para saber hasta dónde es nuestra responsabilidad y hasta dónde es responsabilidad del Estado. Porque precisamente esto que hablamos en este capítulo es como un primer paso, donde el Estado dice y yo obedezco. Se entiende que la conciencia va a avanzar a algo mejor, pero muchos como que quisieran quedarse en esa parte donde a mí me dicen qué hacer. Sí, que es una manera muy fácil de eludir la responsabilidad,
porque como bien dijeran, el que obedece no se equivoca. Pues no se equivoca porque no está actuando en conciencia, ¿no? O sea, te dicen, ve a pegarle a fulanito, yo voy y le pego, y si me echan la culpa, yo digo, pues es que seguí instrucciones. Lo que hago es silenciar mi conciencia, evadirme de la responsabilidad y actuar en consecuencia, lo cual evidentemente no significa tener este carácter moral, esta responsabilidad de cara a los demás y hacerme cargo de mí mismo desde mi propia voluntad. Vamos a dejarle hasta ahí por este capítulo. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que la noción del lenguaje juega un papel importante a partir de este momento, porque es la manera en la cual se reproducen estas relaciones sociales, en las cuales también como que se empieza a dar cuenta el propio espíritu de su propia realidad. Nos escuchamos el siguiente sábado, donde iniciaremos un subapartado de este número 2, que será Alfa, el halago. Recuerden que pueden encontrar todos los capítulos pasados, presentes y futuros en trashegel.com. También estamos en YouTube, Stitcher, iTunes, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.